Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nombre que otra vez surge para ser refuerzo de River. Estamos hablando de José Manuel López, el atacante de Palmeiras, que en este momento continúa con el equipo brasileño disputando el Mundial de Clubes, porque el Verdão, que podría ser hipotéticamente rival de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores, hoy se encuentra en los cuartos de final del Mundial de Clubes al derrotar en octavos 1-0 al Botafogo. Sin embargo, se dio una particularidad en el duelo que disputaron los dos conjuntos brasileños el día sábado que podría llegar a provocar la salida de López del Palmeiras. Si le sumamos a esta particularidad de la que voy a estar hablando en el video, a que también el equipo brasileño va a reforzarse con nombres muy fuertes, podrían dejarlo salir. Obviamente que le va a jugar en contra River. Como dije recién, Palmeiras y el más grande podrían enfrentarse en futuras instancias de la Libertadores. Y hay que ver si el elenco de Brasil tiene intenciones de vender a un futbolista a un rival directo. Ya de por sí, y esto también lo voy a estar repasando, Palmeiras anteriormente no había tenido intenciones de transferir al jugador al fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que River ya había ido en su búsqueda y además otros conjuntos brasileños habían preguntado por la cotización del delantero. Es cierto que ahora la cuestión podría llegar a cambiar, pero en principio Palmeiras tiene la idea de venderlo a Europa. Veremos qué es lo que sucede. River va a volver a consultar. Es un delantero que además está a decir, a Gallardo le gusta y mucho. Empecemos. José Manuel López es un futbolista que se desempeña como delantero y que River ya lo ha ido a buscar en bastantes mercados de pases. La realidad es que no solamente el muñeco ha pedido por él. Martín de Michelis, cuando era el entrenador del conjunto de Núñez, también se había interesado por él, teniendo en cuenta la gran polifuncionalidad ofensiva que tiene López. Si bien por su estatura y por su físico la mayoría cree que únicamente puede jugar de referencia de área, a lo largo de su carrera se ha movido como segunda punta al lado de otro delantero, ha jugado de doble 9 con otro centroatacante y hasta en algunas oportunidades se ha movido también por los costados sin ser extremo. Claro está, no es un jugador que pueda hacer la banda ni mucho menos, pero no deja de ser un futbolista que tiene una cuota goleadora muy importante, que en el Palmeiras ha convertido bastantes tantos, más allá de no haber sido titular indiscutido casi nunca durante el ciclo de Abel Ferreira como entrenador del Verdão, pero aún así él ha sabido aprovechar en más de una ocasión las oportunidades que le han dado. Hoy quizás la situación del jugador no sea la mejor en el sentido de poder ganarse de manera constante la titularidad. Hay que tener en cuenta que el pasado sábado Palmeiras se enfrentó a Botafogo por el primer cotejo de los octavos de final del Supermundial de Clubes, único compromiso entre dos equipos brasileños de este certamen. Palmeiras impuso por 1-0 con un gol de Paulinho en el tiempo extra y José Manuel López no jugó ni un solo minuto de los 120 que tuvo el encuentro. Es cierto que en la primera parte del torneo, en la fase de grupos, López le metió un gol al Al-Ahly de Egipto en el segundo duelo del Palmeiras en esta competencia, pero ha quedado un poco relegado en la consideración del DT. Si no lo tuvo en cuenta en 120 minutos para un partido en el cual Palmeiras estuvo empatando durante 105 de esos 120 minutos 0-0 con Botafogo, y veremos qué es lo que le depara su futuro, además de que el equipo brasileño está en búsqueda de otro delantero más, por lo que podría quedar bastante tapado en lo que respecta a la posibilidad de jugar. Es cierto que una vez termine la participación de Palmeiras en el Supermundial de Clubes, el equipo brasileño tendrá muchísimos partidos, un encuentro tras otro, porque en el fútbol de Brasil básicamente no paran a la hora de disputar compromisos oficiales, tanto en el Brasileirao como también en la Copa Libertadores, y por eso mismo yo creo que el hecho de decir que no va a sumar más minutos es muy exagerado. Es un jugador que no es titular, que será recambio, pero que por lo pronto va a seguir teniendo el lugar en la cabeza del DT. De hecho, Ferreira en su momento pidió que se quedase porque cuando vendieron a Hendrick a mediados del 2024 al Real Madrid, la idea era que López jugara toda la segunda mitad del año pasado como titular en el elenco brasileño. Lo que sucedió fue que Palmeiras quedó afuera en los octavos de final de la Libertadores justamente con Botafogo. Terminó vengándose este pasado sábado el conjunto paulista del elenco de Río de Janeiro por aquella eliminación, y por eso mismo López no pudo disputar tantos partidos, por lo menos como él esperaba. Y si ahora existe la chance de que vengan otros futbolistas a tener más competencia con él, y eso podría quitarle aún más las posibilidades de jugar en un conjunto que igual va a disputar muchísimos partidos. Así que eso abre la posibilidad de que River al menos pueda
preguntar por él, consultar como ya lo ha hecho con anterioridad. Lo que había sucedido anteriormente es que el elenco de Núñez ni siquiera había podido enviar una oferta porque el Palmeiras prácticamente siempre lo declaró intransferible para el fútbol sudamericano. Lo que sí querían hacer era recibir un monto cercano a los 10 millones de dólares, pero de algún equipo europeo. Veremos si la cuestión cambia ahora en este próximo mercado. River sabe perfectamente que en caso de que se dé la posibilidad de que Palmeiras acceda a negociar, va a tener que abonar una cantidad de dinero muy pero muy importante para hacerse con los servicios del jugador en cuestión. No va a poder sacarlo por poca plata ni mucho menos. La cifra de la que se está hablando es de un monto cercano a los 12 millones de dólares, o por lo menos ese sería el valor por el cual Palmeiras tenía pensado venderlo al fútbol europeo si es que aparecía una propuesta concreta. La mayoría de los jugadores argentinos, y esto lo he mencionado no solamente en el caso de López, también lo he hablado cuando River hizo un intento por Fausto Vera, jugador de Atlético Mineiro, pero la mayoría de los futbolistas que se van a Brasil del fútbol argentino, si bien es cierto que mejoran en el tema económico, porque los salarios en el fútbol del país vecino son muchísimo superiores que en la Argentina, tienen la idea de posteriormente de jugar en un equipo importante de Brasil, de irse al fútbol europeo. Pero cuando van pasando las temporadas, ya lleva bastantes años, 3 en total López, en el Palmeiras, y no recibe esa oferta esperada, y ahí los jugadores empiezan a pensar si lo mejor no es regresar al fútbol argentino como para tener más posibilidades de emigrar de cara al futuro. Todavía es un jugador joven y que tiene la posibilidad de pisar el viejo continente, pero da la sensación de que si cada vez juega menos en el Palmeiras va a tener menos posibilidades. En su momento el equipo de Brasil lo pagó 10 millones de dólares a Lanús y por eso mismo va a querer como mínimo recuperar toda la inversión e inclusive luego de 3 temporadas va a querer sacarle un rédito positivo. Por eso se está hablando de 12 millones de dólares, inclusive podría llegar a ser un poco más. Desde el más grande saben perfectamente que van a tener que desembolsar muchísimo dinero, y sabiendo que van a estar poniendo alrededor de 8 millones de euros por Maxi Salas y son 2 los atacantes que iría a buscar Gallardo en este mercado, estaríamos hablando de una suma cercana de entre 20 y 22 millones de dólares la que River pondría por los 2 delanteros que vendrían a reforzar la plantilla del muñeco en este receso en cuestión. Dinero hay, porque con la venta de Mastantuono y con la participación en el Supermundial de Clubes, si bien River no cumplió con los objetivos, River terminó recibiendo. Ahora por Mastantuono recibe 20 millones de euros y por participar del Mundial de Clubes recibe 18, si bien es cierto que la mitad van para el plantel y el cuerpo técnico, es decir, que para River quedarían 9, un total de 29 millones de dólares aproximadamente para gastar en este mercado, sin tener en cuenta, claro está, otras adquisiciones de dinero que va a recibir el más grande con el correr de los días. Así que en definitiva, salvo que el Palmeiras pida una cifra demasiado alocada, que uno pueda llegar a pensar unos 20, 25 millones de dólares, que no creo que pidan ese monto, River tendría que estar dispuesto a abonar el monto que finalmente pretendería el equipo brasileño para hacerse cargo de López. Yo creo que acá va a jugar mucho a favor o en contra también lo que quiera hacer el futbolista. Habrá que esperar hasta que termine el Supermundial de Clubes, porque a partir de ahí me parece que Palmeiras va a empezar a formarse como equipo para la Copa Libertadores. Ahora en cuartos de final tendrán que enfrentar al Chelsea, lo cual es un duelo bastante complicado. Es el primer europeo fuerte que enfrentará Palmeiras en la competencia. Si continúa, accederá a semifinales. Si queda eliminado, volverá a Brasil y ya empezará a prepararse para lo que resta del Brasileirao y la Copa. Y a partir de ahí, River deberá tomar la decisión de negociar con Palmeiras por López, siempre, obviamente, con una charla previa con su representante para saber si el jugador tiene intenciones en este momento de volver al fútbol argentino. La necesidad de Gallardo por contratar un delantero más obviamente puede hacer que River pague un poco más de dinero por ciertos jugadores. Sin embargo, Palmeiras siempre ha tenido en la cabeza no reforzar rivales directos que compitan en la Copa Libertadores, y por eso mismo las 3 veces en las cuales River preguntó por López, si bien es cierto que solo en una de ellas avanzó de manera formal y fuerte, no pudo nunca siquiera hacer que Palmeiras cambiara esa opinión con un monto importante. En enero del 2024, en ese entonces Martín de Michelis era entrenador del conjunto de Núñez, River estaba dispuesto a ofrecer 10 millones de dólares para contratar al atacante argentino. Sin embargo, en ese entonces lo que sucedió fue que primero de todo Palmeiras lo declaró intransferible. Después, el futbolista le pidió a su representante que hablara con los directivos del equipo de Brasil para que tuvieran en cuenta la oferta de River, no que la aceptaran, pero al menos que la analizaran. La respuesta de los directivos del conjunto paulista fue prácticamente indeclinable.
no negociamos al jugador al fútbol sudamericano bajo ningún tipo de circunstancia. Y lo mismo al fútbol brasileño, si bien es cierto que ahí podría tener un poco más de sentido, porque acá en Argentina tampoco los equipos más importantes, lo estamos viendo con el caso de Maxi Sala, Racing no quiere venderle un jugador a River, es más común que entre conjuntos del mismo país no quieran reforzarse de manera directa, porque no solamente te enfrentas a ellos en una hipotética Copa Libertadores, sino también en el día a día en los torneos locales. En esta oportunidad lo que podría hacer cambiar la opinión del Palmeiras en relación a vender a López a otro equipo de la Conmebol es que el propio Abel Ferreira ya lo ponga en un lugar demasiado atrás en su consideración. Ferreira es el entrenador de Palmeiras y si bien es verdad, siempre ha manifestado querer tenerlo en cuenta. De hecho, en enero de ese 2024, una de las razones por las cuales Palmeiras no tuvo que cambiar la opinión fue que durante los primeros 6 meses el titular iba a ser Hendrick. Sin embargo, se sabía que después del mercado de pases de mitad de año iban a quedarse sin ese delantero, y con la idea de no tener que gastar tanto dinero en buscar otro atacante, se quedaron únicamente con López. A principios de este año obviamente volvieron a contratar un jugador ofensivo, como es el caso de Vitor Roque, y ahora nuevamente irían en búsqueda de otro jugador de ataque. Así que habrá que ver qué es lo que sucede, y lo más importante acá va a pasar por la presión que pueda, nuevamente lo repito, ejercer el futbolista. Si bien es cierto que a la directiva del Palmeiras no me la imagino que se la vaya a mover de manera tan sencilla, en caso de que decidan negociar a López a un rival que podría ser directo en los cuartos de final de esta edición de la Copa, no me imagino que a River se la hagan tan fácil, porque lo primero que hay que decir es que si River llega a hacer un ofrecimiento de alrededor de entre 12 y 13 millones de dólares, lo más seguro es que no quiera pagar todo ese monto en una sola cuota, porque no estaría haciendo uso de una cláusula de rescisión, ni mucho menos. Esto significa que River va a querer comprar al jugador en pagos, y lo más probable, conociendo cómo son los equipos del fútbol de Brasil, es que se pongan bastante duros y estrictos en ese sentido, como para querer recibir todo el dinero o junto ahora, o de una determinada manera, o en pocas cuotas. Así que son cuestiones que tendrá que resolver la dirigencia. Obviamente que no va a ser fácil, pero teniendo la chance concreta de incorporar a López, si es que verdaderamente hay un ok por parte de Gallardo, hay un ok por parte del futbolista, y Palmeiras acepta negociar, habrá que poner las condiciones sobre la mesa para saber si River está justamente, y valga la redundancia, en condiciones de hacer frente a esta operación. Hasta este momento en primera división López solo ha jugado en 2 equipos, en Lanús en primera instancia acá en el fútbol de nuestro país, y posteriormente en el Palmeiras. Los números arrojan estadísticas que son de un delantero muy participador, tanto en convertir goles como en asistir, pero que no es un goleador nato, más allá de haberse desempeñado en gran parte de su trayectoria como centrodelantero. En Lanús jugó tan solo 59 partidos con 22 goles y 5 asistencias, mientras que en Palmeiras ya lleva 146 encuentros con 43 goles y 12 asistencias. Es cierto que muchos de esos 146 cotejos que disputó en el conjunto paulista no son siendo titular, y obviamente eso le baja la posibilidad de convertir más goles, porque si sos suplente, si ingresás los últimos 20 minutos, si a veces jugás tan solo 5 o 10 en los finales de cada uno de los partidos, obviamente te quita posibilidad de poder sumar más cuota goleadora a tu repertorio. Otro punto que no mencioné es que López tiene contrato con el Palmeiras hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por 2 años y medio más, por lo que desde el lado de la dirigencia del conjunto verde no van a tener ningún tipo de apuro en negociarlo de manera veloz, ni también de transferirlo ante la primera oferta. Dependerá de los números que pueda llegar a acercar River, y siempre y cuando tanto el entrenador de Palmeiras como el jugador quieran que se haga el traspaso de manera definitiva. Por lo pronto en Lanús se vio una muy buena versión del atacante cuestión. Para aquellos que lo recuerden, supo jugar como delantero solo, con 3 atacantes, es decir, en un 4-3-3 con 2 extremos y él siendo referencia de área, y también supo jugar como acompañante de José Sant, histórico delantero de Lanús, ambos como doble 9, inclusive era López quien se tiraba un poco más atrás a juntarse con el resto de sus compañeros para formar parte del circuito ofensivo del equipo, y esa es una de las características que también lo posicionan como uno de los delanteros que quiere Gallardo en este mercado, porque si bien es cierto que es número 9, o por lo menos esa es la posición en la que normalmente juega en el conjunto de Brasil, Gallardo no quiere jugadores que se parezcan a lo que era Vareiro, a lo que es Borja, esos futbolistas que no logran juntarse con
el resto de los jugadores como para complementarse y hacer jugadas en conjunto, hacer triangulaciones. Si bien siempre vas a necesitar a un jugador dentro del área, porque si no, no hay manera de convertir goles, López es un futbolista que puede salir y entrar de ella de manera constante. Además, que si bien su físico, teniendo en cuenta que mide 1,90 m, parecería quitarle la posibilidad de estar corriendo todo el tiempo, tiene un muy buen estado y eso provoca que pueda ejercer presión sobre los defensores rivales durante todo el partido sin ningún tipo de inconveniente. Ese es otro punto y otra cuestión que lo acercan a River, sabiendo que a los muñecos les gustan esa clase de delanteros, y a lo largo de toda su estadía en el Millonario, durante su primera etapa más que nada, porque ahora en este segundo ciclo él mismo ha manifestado que no tiene esa clase de jugadores, pero siempre ha tenido delanteros que en todo momento complicaban la salida del rival, y eso puede beneficiar a River como para recuperar la pelota alto y que los distintos futbolistas no tengan que recorrer tanto tiempo ni tanto trayecto en el terreno de juego para llegar al arco rival. López es un jugador que se alinea con todas las condiciones y virtudes que pretende Gallardo a la hora de incorporar un atacante, y por eso mismo, en caso de que Palmeiras lo considere transferible, seguramente le pedirá a la dirigencia que haga una inversión importante por él. Para darle un cierre al video, el hincha, yo creo que a diferencia de otras incorporaciones donde puede poner en duda si el jugador va a rendir o no, obviamente que nunca se sabe a fin de cuentas, pero yo creo que la mayoría de los simpatizantes del más grande aprobarían la llegada de José Manuel López, teniendo en cuenta que ha sido un hombre bastante relevante en el Palmeiras y el conjunto de Brasil, ha sabido pelear los torneos locales en su país y también la Copa Libertadores. Hoy River necesita eso, jugadores que hayan estado activamente en el ámbito internacional durante el último tiempo y que sepan estar a la altura de estos encuentros que se le vienen a River en el corto plazo. Obviamente no va a ser fácil incorporarlo, la inversión que va a tener que hacer el Millonario va a ser, valga la redundancia, millonaria, pero poniendo 12, 13 millones de dólares siempre y cuando el Palmeiras acepte negociarlo, se podría llegar a hacer la transferencia. Obviamente Gallardo tiene también otros nombres en carpeta, porque no puede únicamente cerrarse en López, sabiendo lo difícil que podría ser la negociación. Una vez termine la participación del equipo de Brasil en el Supermundial de Clubes, podrían abrirse las charlas para que se pueda dar el traspaso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.